Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a hablar de la misericordia de Dios. Hablar de la misericordia de Dios y hacer una distinción entre la misericordia y el favor de Dios. En el video pasado estuvimos hablando acerca del favor de Dios y decimos que es cuando el Señor se complace acerca de algo que nosotros hemos hecho bien, que le ha agradado a Él. Entonces Él extiende su favor para con nosotros. Y vimos que en el Salmo 103 la palabra hablaba de que el Señor nos coronaba de su gracia, perdón, de su misericordia y su favor, haciendo una distinción entre las dos. Así que el favor es por algo que nosotros hemos hecho que ha complacido al Señor, mientras que la misericordia es al contrario. Nosotros tal vez hemos hecho las cosas equívocas, hemos pecado, hemos hecho las cosas incorrectas, mas sin embargo su misericordia es muy grande para con todos los que Él ama. Así que vamos a entrar en materia. La misericordia es una inclinación a sentir compasión, piedad o bondad por un estado de sufrimiento o de miseria en alguien. La miseria es un estado de carencia y sufrimiento. Así que cuando nosotros estamos clamando eso es que nosotros estamos conscientes de que estamos en un estado de miseria, en un estado de sufrimiento, en un estado de carencia y que lo único que nosotros tenemos es que la misericordia del Señor nos pueda rescatar de esa situación. Miremos un versículo bíblico que nos ayuda a ver pues como esa diferencia comparado con el video anterior del estudio del favor a este de la misericordia, y es el Salmo 41:4. Y dice el salmista, dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces hay una conciencia del salmista de que ha hecho mal las cosas, de que ha pecado contra el Señor. Él no puede pedir allí justicia, porque si pide justicia peor le va a ir. Él no puede pedir allí favor, porque no ha hecho algo que le haya agradado al Señor como para que el Señor extienda su favor. Él no puede pedir allí ese tipo de cosas. Él lo que tiene que pedir allí es misericordia. Es decir, mira mi miseria, mira mi sufrimiento. Yo he pecado, estoy pagando las consecuencias de mi pecado y ahora clamo a tu misericordia. Nosotros vemos cuando se estudia la raíz de las palabras que han sido traducidas como misericordia, encontramos varios vocablos, diferentes vocablos, y cada uno de ellos tienen una aproximación mucho más precisa en hebreo. Una de ellas, por ejemplo, es reamín, tiene una aproximación más a ser definida como, más que definida, que hacer la traslación a nuestro idioma, la traducción, perdón, como vísceras, como un sentimiento íntimo muy profundo. Entonces, eso es misericordia también. Y es interesante porque lo que nos está diciendo aquí es que en las vísceras se generan sentimientos. Y llama la atención porque cuando usted ve que la misericordia es un sentimiento, realmente es la inclinación a ese sentimiento de tener compasión por alguien. Entonces, qué interesante esto de las vísceras, porque además la ciencia ha demostrado que, por ejemplo, en la cavidad torácica donde están las vísceras, hay una maraña de neuronas que generan sentimientos. Por eso algunas personas dicen, cuando conocen a la persona, el amor de su vida, dicen yo sentí mariposas, o cuando una persona está nerviosa dice me dolió el estómago, o tiene trastornos del estómago porque se siente nervioso. Entonces allí hay algo interesante, llama la atención eso. Bueno, pero continuemos entonces con otros versículos bíblicos que nos hablen acerca de misericordia. Por ejemplo, en el capítulo 24 del libro de Génesis, a partir del verso 12 al 49, nos estaban contando la historia de un siervo de Abraham que fue bajo juramento a buscar una esposa para Isaac, el hijo de Abraham. Entonces este siervo conoce bien a su amo y sabe lo que él busca y lo que él quiere, y hace ese juramento de traer a una persona pues de la casa de las familiares de Abraham, de la parentela de Abraham, para que se case con su hijo. Y entonces dentro de todo este proceso, él en el verso 12 le dice al Señor, habla con Dios y le dice, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, tener buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Entonces, él está teniendo misericordia porque la verdad esto es casi, diríamos en términos de ahora, es casi imposible saber que otra persona vaya y pueda encontrar la pareja correcta para alguien para que sea esposa del hijo de Abraham. Eso era un poco complicado. Entonces él pide esta misericordia y hace como una especie de trato con el Señor. Le dice, sea
pues que la doncella a la que yo le diga que me dé de beber, ella que baje su cántaro y me dé de beber, diga yo también le voy a dar de beber a tus camellos, y entonces sea esa la que tú has destinado para mi señor Isaac, para esposa para Isaac. Y efectivamente sucede exactamente lo mismo cuando aparece Rebeca en el pozo y él le pide beber y ella le da de beber y después le da de beber a los camellos y todo eso. Entonces, lo interesante es que él dice en el verso 27, él dice, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo la misericordia y su verdad, guiándome Jehová a los familiares, a la parentela de mi amo, de mi señor Abraham. Entonces vean que dice, no apartó su misericordia y su verdad. Así que usted va a encontrar muchos versículos bíblicos que tienen un link, que tienen una conexión entre misericordia y verdad. ¿Por qué esto es importante? Porque puede que nosotros a veces interpretamos algún acto o alguna situación o algún hecho como una misericordia de Dios. Pero pueda que no, porque no viene con todo el ingrediente de la verdad. Es decir, puede que venga disfrazando otra cosa que no es tan positiva. Así que pedir la misericordia y la verdad de Dios es fundamental, porque mientras que nosotros estemos exacto en la verdad, allí por supuesto que hay bendición. Allí se manifiesta el favor, la gracia, la misericordia de Dios. Así que pedir esa misericordia con verdad no sé, es como tener el paquete completo. En Génesis capítulo 32, en el verso 9, 10 e incluso en el 11, la palabra está hablando acerca de cómo Jacob está preparando el encuentro con su hermano Esaú, y él manda como una comisión de regalos y les da instrucciones a cada uno de sus siervos. Cuando vean a mi hermano Esaú y les pregunte para qué es esto, ustedes le van a decir, este es un presente de mi siervo Jacob, de su siervo Jacob para usted. Y bueno, era la idea como prepararlo. Pero él no solamente se preparó con presentes, sino que se le prepara con una oración. Y entonces cuando él hace una oración, él le dice al Señor, le dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Entonces, después de eso hace una confesión, típico cuando uno hace una oración, ¿no? Primero dice quién es el Señor y que Él representa, y después entonces hace esta confesión y dice, menor soy yo que todas tus misericordias, que todas las misericordias y la verdad que has usado para con tu siervo. Es decir, eso es decir, yo soy menor que todas tus misericordias, es ponerse, yo estoy en un estado de miseria. Yo sé que tú eres grande, 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 poderoso y magnífico. Y yo estoy acá en una posición realmente de miseria. Yo estoy en una posición pequeña dentro de todo esto. Así que vuelve otra vez y dice, yo soy menor que todas las misericordias y las verdades que has usado para con tu siervo. Una vez más, unidos. En Génesis 40, en el verso 14 y 15, la palabra está hablando acerca de la historia de, ¿recuerdan cuando José estaba en la cárcel y tuvo un sueño el copero y el panadero, y él interpreta el sueño de los dos? Pero cuando él interpreta el sueño del copero, porque ese sueño era de bendición para el copero y el del panadero no era nada bueno tampoco, entonces él le dice que el copero va a ser restaurado en su puesto y que el panadero va a morir dentro de 3 días, ambos en 3 días. Entonces cuando él interpreta el sueño del copero, él le dice, acuérdate de mí cuando tengas este bien, es decir, ser restaurado en la posición para ser el copero del rey. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí ante el faraón. Es decir, para él era un acto de misericordia si este hombre le hablaba de él al faraón. Y le dice las razones, ¿no? Las razones por qué él está diciendo misericordia. En el verso 15 le dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Es decir, no hay razón. Yo estoy en un estado de carencia y un estado de sufrimiento y no hay ninguna razón para que yo esté aquí. Entonces, por favor, usa de misericordia conmigo. En el libro de Génesis capítulo 47, en el verso 27, la historia habla acerca de Jacob y de José. Estaba para morir Jacob y entonces hizo que José viniera y entonces le dijo, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo misericordia y verdad, una vez más.
te ruego que no me entierres en la tierra de Egipto, sino que me lleves a enterrar en la tierra de mis padres. Entonces, observe eso, misericordia, ¿verdad? Tal vez alguien diga, oh, sí, sí, yo voy a hacer esto por ti, está a punto de morir y sí, yo voy a hacer esto por ti. Pero no, él dijo, yo quiero que hagas conmigo misericordia y verdad. Porque pueda que le digas, sí, sí, está bien, yo voy a te entierro en el sitio que tú querías, pero realmente en el fondo no lo iba a hacer así. Haz conmigo misericordia y verdad. En Job, en el capítulo 37, en el verso 3, la palabra, pues él está hablando del mover de Dios en toda la naturaleza y habla de las nubes. Y dice, unas veces ellas vienen por azote, otras veces a causa de la tierra y otras por misericordia las harás venir. Y es cierto, a veces el agua viene porque la necesita la tierra, la necesitamos nosotros para que los cultivos prosperen y podamos tener alimentación. Así que el Señor manda las nubes de la forma como las manda por misericordia también. En el libro de Salmos, en el capítulo 4, en el verso 1, dice la palabra, ten misericordia de mí y oye mi oración. No que nosotros seamos dignos o que merezcamos que el Señor nos escuche, porque la verdad es que hemos cometido muchos errores y hemos hecho muchas cosas equívocas, pero sí nosotros podemos pedir al Señor la misericordia para que escuche nuestra oración. Mira nuestra miseria y escucha nuestra oración. En el Salmo 5:7 la palabra dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo. Eh, Observe esto, uno puede llegar a la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, estar en la casa de Dios, estar en el monte santo de Dios por la misericordia de Dios. Porque la verdad es que nosotros no hay ningún mérito nuestro que pueda permitir que nosotros estemos allí, más que la misericordia de Dios. En el Salmo 23:6 está una de mis porciones favoritas, esa que repito todos los días. Es ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces es como que es la declaración de que realmente la misericordia de Dios lo sigue a uno, lo rodea a uno, lo corona a uno, está con uno. Hay que tener presente que su misericordia es grandísima, grandísima, es mucho más grande que nuestros pecados, mucho más grande que nuestras necedades, es mucho más grande que nuestras imprudencias, que nuestras faltas. Su misericordia es supremamente gigante. En el Salmo 25, en el verso 6, la palabra dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, es decir, son para siempre. Las misericordias del Señor son para siempre. Y esto es muy bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, porque van a llegar muchos momentos en que el enemigo nos confunde y nos muestra nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, tratando de que nosotros no tengamos como que una opción para pararnos firme en el Señor. Pero una vez que nosotros hemos entendido que la misericordia del Señor es perfecta, que es grande, que es inmensa, eso nos va a ayudarnos a sostener en el Señor. Eso se convierte como en una promesa de Dios para nuestra vida, saber que su misericordia es perpetua, así que de allí nos agarramos como una tabla de salvación. En el Salmo 25, Salmo 20, capítulo 25, verso 10, dice la palabra, todas las sendas de Jehová son, escuche esto, misericordia y verdad. Es decir, todo lo que el Señor nos da, todas sus instrucciones, todos sus caminos, porque está hablando de la senda es como un camino pequeño. Entonces dice, todas las sendas de Él son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Entonces, cuando usted conoce el testimonio de Dios, el testimonio de Dios son todas las historias que Dios ha dicho en las Escrituras. Cuando usted conoce esos testimonios, usted se da cuenta que la misericordia de Dios es para siempre. Él ha usado misericordia. Todos han fallado, David falló, Abraham falló, Moisés falló, todos han fallado, pero la misericordia de Dios ha sido mucho más grande que esas fallas que ellos pudieron tener. El Salmo 32, verso 10, la parte B dice, el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. ¿Qué es esperar en Dios? Esperar en Dios es que nosotros a veces estamos en puntos de nuestra vida, que estamos a punto de tomar una decisión de irnos por un camino equívoco porque creemos que esa es la única salida para un problema. Pero cuando usted espera en el Señor es a pesar de que usted vea que yéndose por el camino correcto va a tener aparentemente más problemas, usted hace lo que tiene que hacer porque el Señor lo dijo así. Eso es esperar en el Señor. Yo hago lo que tú me dijiste que hiciera y yo sé que al final tu misericordia me va a alcanzar. Eso nos ayuda a mantenernos fuertes en las decisiones que tenemos que hacer siguiendo la voluntad de nuestro Dios. En el verso 36 del mismo libro, perdón, en el capítulo 36 del libro de Salmos, en el verso 7, la palabra dice,
cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Qué bueno que nosotros como el salmista tengamos ese concepto de la misericordia de Dios como algo precioso. Cuando se habla de algo precioso es algo de sumo valor, de inminente valor. Si usted entiende la misericordia así, esto va a ayudar muchísimo a que el enemigo no nos engañe, porque el enemigo pretende engañarnos todo el tiempo y hacer que nosotros veamos a un Dios que solamente es severo, castiga, envía para el infierno, hace cosas así. Pero cuando se puede lograr ver la misericordia de Dios como algo precioso en su vida, créame que usted va a buscar y buscar la misericordia de Dios. En Salmo 37, en el verso 26, la palabra está hablando acerca del justo. Y aquí es donde nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que emular a Dios, tenemos que hacer las cosas que Dios hace y a eso estamos llamados porque somos hijos de Dios y ser hijos de Dios es hacer las cosas que Dios hace, que nuestro Padre hace. Lo que vemos hacer al Padre, eso es lo que hacemos, lo que oímos hablar al Padre, eso es lo que nosotros hablamos. Por eso Él dice, ser santos porque yo soy santo, ser perfectos porque yo soy perfecto y de eso es que se trata. Entonces aquí está hablando del justo, dice, en todo tiempo tiene misericordia el justo, escuche esto, y presta, y su descendencia es para bendición. Así que el justo es para bendición porque Él tiene misericordia y presta al que necesita, al que está en necesidad. Y sus generaciones, sus descendientes son también para bendición. Eso es ser un hombre o una mujer justo. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 40, en el verso 10 al 11, hay como una declaración del salmista que dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Es decir, yo tengo claramente en mi mente que tú eres justo y todos tus actos de justicia y tus mandamientos son justicia y todo lo que ha salido de tu boca es justicia. Dice, he publicado tu fidelidad y salvación. Es decir, le digo a todo el mundo acerca de tu fidelidad y tu salvación. Y no oculté la misericordia y la verdad en gran asamblea. Es decir, cuando yo me reuní con la gente, yo podía decirle a la gente, cuán misericordioso eres tú. Infortunadamente algunas personas cuando se reúnen en grupo, lo único que habla es de un Dios severo, que acaba, que destruye, que mata, que no, ese nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él usa de misericordia. Entonces, como dice el salmista aquí, no oculte tu misericordia y la verdad en gran asamblea. Y aún más, en el verso 11 dice, Jehová, no retengas de mí tu misericordia. Tu misericordia y verdad me guiarán siempre. Escuche eso. Siempre nos van a guiar la verdad y la misericordia de Dios. De igual manera, nosotros debemos guiar a las demás personas con misericordia y verdad. Bueno, espero que les haya sido de bien este video que nos pueda ayudar a ver la diferencia entre favor y misericordia de Dios y que los usemos como esos elementos o herramientas que nosotros tenemos para vencer en nuestro caminar. Así que gracias es una cosa, el favor de Dios es otra cosa, la misericordia de Dios es otra cosa y nosotros tenemos que activar cada uno de ellos en nuestra vida. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Recuerda que gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Que sea con todos ustedes. Por favor, recuerden que si este video fue de bendición para usted, compártalo con alguien más. Mil y mil bendiciones. Bye.